Amor, aunque disfruté mucho de tenerlos a los 5 durante las vacaciones de Navidad, esta última semana ha sido un caos. Tom y Hermione se enzarzaron en una discusión sobre cómo debía organizarse la biblioteca, y acabó en un duelo, dijo Titus Malfoy mientras se dejaba caer junto a su esposa en el sofá, agitando un libro en la mano. ¿Y bien?, respondió Saoirse Malfoy mientras tomaba notas del libro que tenía en el regazo. La biblioteca estaba ahora encantada con todos los hechizos de protección y amuletos que el dinero podía comprar. Hay un agujero enorme en la pared de la biblioteca. Y no encuentro mis novelas románticas. Por no hablar del juego nuevo que inventaron Abraxas, Harry y Ron. Se recostó en el sofá, pasándose una mano por la cara. Siempre pensó que moriría a manos de un rival político, no en medio del caos de 5 adolescentes. ¡Qué idea tan creativa! Quizás podríamos organizar una actividad benéfica para la reserva mágica con ese juego como tema central. Rápidamente sacó un nuevo pergamino y anotó la idea. Cariño, involucraba a Abraxans, 3 Talse hipogrifos, tienes razón, cariño, deberíamos usar Pegasos. Son mucho más pequeños que los abraxanos. En lugar de tachar los abraxanos, añadió Pegaso junto a la palabra buscador y sonrió al papel, ignorando por completo las preocupaciones de su marido. Tito sabía que tenía que ser firme o los niños lo acosarían. Saoirse, podemos quedarnos con uno de los niños durante el verano. Veremos si alguna otra familia quiere acogerlos. Sé que el hijo de tu primo se lleva bien con Hermione. Saoirse hizo un puchero. Pero entonces no nos quedamos con Hermione. Tito bajó la mirada hacia el libro que leía su esposa. El arte de la guerra lo miraba fijamente y tragó saliva con dificultad. No, esa es la última de las 4 que te dejaría conservar. No necesito más parcelas planeadas bajo este techo. Saoirse puso mala cara a su marido, pero él permaneció impasible. Suspirando derrotada, Saoirse se dirigió a la chimenea y, por encima del hombro, dijo: Vale, siempre podemos hablar por lechuza. Voy a pedir algunos favores. Era la última mañana de su estancia con los Malfoy y los 4 huérfanos estaban listos para partir. Los Malfoy resultaron ser personas maravillosas y anfitriones increíbles, pero los 2 mayores eran un poco excesivos. Eran sobreprotectores, especialmente con el pobre Abraxas. Cada vez que se lastimaba, incluso con un simple corte de papel, sus padres acudían inmediatamente a su lado y la sanadora venía enseguida. Era agotador lidiar con eso, y los 4 huérfanos estaban preparados para vivir sin adultos durante su último verano. Así pues, cuando los Malfoy mayores aparecieron en el desayuno, algo que nunca hacían, y pidieron que los acompañaran al estudio después, los adolescentes intercambiaron miradas. Abraxas se extrañó al ver a sus padres antes del mediodía, estando él ileso. Tom cambió su varita de la funda lateral a la manga, mientras que Harry se removió incómodo en su asiento. Ron y Hermione restaron importancia al incidente y supusieron que los padres querían pasar la última mañana con los invitados de su hijo antes de marcharse, porque se habían criado en familias normales y eso es lo que hacen las familias normales. Los adolescentes terminaron rápidamente sus desayunos y se dirigieron al estudio. Saoirse se sentó tras el escritorio, mientras que Titus permanecía de pie junto a ella, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla de su esposa. Los Malfoy mayores habían hecho traer un sofá y lo colocaron entre los 2 sillones que normalmente estaban frente al escritorio, permitiendo así que todos los adolescentes tuvieran un asiento. Tom se apresuró a ocupar el sillón más cercano a la puerta, mientras que Abraxas se sentó en el otro, dejando al trío con el sofá. Una vez sentados, Saoirse sonrió a los adolescentes. Ha sido maravilloso tenerlos a todos en nuestra casa durante esta última semana. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos, dijo Hermione mientras le entregaba una tarjeta a Saoirse. Te hicimos esta tarjeta para expresarte nuestro agradecimiento. Y por lidiar con 5 adolescentes durante una semana, añadió Harry, provocando la risa de Saoirse y Titus. Nos entristecerá verte partir, habrá un silencio muy profundo donde solo estaremos nosotros y Abraxas, estoy de acuerdo, tal vez tenga que pedirle al señor Powers que los envíe a todos de vuelta para un fin de semana largo antes de que termine el verano. ¿Vendrá él a recogerlos o nos encontraremos con él en otro lugar para que los deje? La sonrisa pícara de Saoirse hizo que los adolescentes tragaran saliva con nerviosismo. Ron se recuperó rápidamente de la pregunta que ninguno de los 2 se había planteado. Íbamos a usar la Red Flu para volver. El señor Powers regresa de sus viajes esta noche. Entonces podemos que te quedes a pasar la noche y nos vemos mañana por la mañana.
¿Puede venir aquí a desayunar Hermione? Con la voz más dulce que pudo reunir, dijo. No queremos molestaros más. Cariño, sería un placer que te quedaras otra noche. Simplemente no es apropiado permitirte irte a casa sin supervisión. Tom miró de reojo al trío en el sofá, esperando que lo sacaran del aprieto en el que se encontraban. No quería volver al orfanato después de que le hubieran ofrecido una oportunidad de ser libre. Y si era necesario imponer su autoridad, lo haría. Pero primero quería ver cómo se comportaban. Estaremos bien, Lady Malfoy. Ya nos han dejado solos antes, por no mencionar que el tío Helios equipó el piso con todas las protecciones que puedas imaginar. Es desalentador oír eso. Debo hablar con el señor Powers sobre la responsabilidad que tiene un tutor con los menores a su cargo. Es irresponsable dejar solos a niños tan inocentes, dijo Titus negando con la cabeza. En realidad, no podemos dejarte ir hasta que hablemos con el señor Powers y le hagamos entrar en razón. Harry dejó caer los hombros y se frotó las manos. Por favor, no haga eso, Lord Malfoy. Ya nos sentimos fatal por haber recaído sobre el tío Helios como tutor. Y ya le estamos agradecidos de que nos haya acogido a todos. Saoirse se levantó de su silla, se acercó al escritorio y le puso la mano en el hombro a Harry. Lo miró fijamente a los ojos. Harry, no deberías estar agradecido por lo mínimo indispensable que se le exige a un tutor. Eso te corresponde a ti. Seguridad, cuidado, amor. Tu tutor te debe esas cosas. Los niños son valiosos y no deben ser tratados como una carga. Lamento mucho que no te hayan querido como merecías. Pero como madre, no puedo permitir que esta injusticia continúe, aunque tú creas que está bien. A Harry se le empezaron a acumular las lágrimas en los ojos, pero no llegaron a caer hasta que Ron y Hermione lo abrazaron. Abraxas observó la escena confundido, mientras que Tom se había puesto visiblemente rígido tras el sermón de Saoirse. El señor Powers no va a volver este verano, ¿verdad? Preguntó Titus, esperando una respuesta clara tras el sermón de su esposa. En lugar de contestar, los tres en el sofá parecieron avergonzados. Cuando entraste en su vida, te trajo un piso, te depositó dinero en una cuenta bancaria para comida y otros gastos. Luego se largó a su investigación en medio de la nada, abandonando a 3 niños maravillosos que acababan de pasar por una experiencia traumática. Ron asintió con la cabeza, algo satisfecho de que los Malfoy aún creyeran en la existencia de los poderes de Helios. Esto podría alterar sus planes para el verano, pero al menos su pasado seguía siendo sólido como una roca. Bien, ¿por qué no te dejaremos volver allí? ¿Se van a quedar con nosotros, padre? Preguntó Abraxas, mirando con tristeza a sus amigos, preguntándose por qué Harry nunca le contaba nada de su vida familiar. Sabía que eran pobres, pero le partía el corazón saber que los descuidaban. Saoirse se levantó de su posición en cuclillas con una sonrisa triste. Sé que la mayoría de ustedes cumplirán 17 años el próximo curso escolar y podrán tomar sus propias decisiones entonces, pero que sepan que nuestra casa siempre estará abierta para ustedes. Su comentario fue dulce, pero Hermione sabía que no respondía a la pregunta de Abraxas. Entonces, ¿dónde nos alojaremos? Las familias que patrocinan tus prácticas te están acogiendo. Y como mencionó mi esposa, eres bienvenido en cualquier momento, no tenemos otra opción, ¿verdad? Preguntó Ron. No podemos, en conciencia, dejar que vivas prácticamente sola. Te alojarás con buenas familias. El trío, que se sentía mal por haber metido a Tom en este lío, lo miró con culpa. Tom se encogió de hombros con aire de suficiencia. Bueno, es mejor que el orfanato, y eso es lo que me prometieron. Tom estaba enfadado porque le habían arrebatado su libertad, pero sabía que la oportunidad de vivir con los Malfoy durante el verano le abriría puertas aún mayores y mejores. Además, un retraso en sus planes de verano no le afectaría negativamente a largo plazo. Supongo que no nos queda otra opción. Muchísimas gracias por velar por nuestros intereses. Por supuesto, cariño. Disfruta del resto de la mañana. Las familias vendrán a buscarte a media tarde. Dicho esto, Saoirse y Brutus dejaron a los adolescentes solos en el estudio. Hermione fue la primera en abandonar la casa de los Malfoy, viajando por la Red Floo hasta la cabaña de los Doloff. Solo la señora Doloff estaba allí para recogerla, ya que Antonin y su padre estaban trabajando. La señora Doloff era una mujer bajita y robusta, con aspecto de haber pasado su tiempo trabajando en una granja. Esto explicaba por qué su cabaña estaba rodeada de ovejas y un invernadero. Al parecer, la mujer, de amplia sonrisa y risa contagiosa, se dedicaba a la cría de ovejas con lana de alta calidad para fines mágicos.
Esto llevó a que Hermione y la señora Doloz pasaran el rato hablando de herbología y de cómo las distintas condiciones de crecimiento de la planta afectaban a la preparación de pociones, incluyendo el crecimiento de los animales. Mientras la señora Doloz explicaba el efecto de la concentración de sal en la longevidad de las branquias, Antonin y su padre llegaron a casa. La señora Doloz se levantó del sofá y caminó rápidamente hacia su familia hablando en ruso. El ruso de Hermione estaba un poco oxidado, pero entendía lo suficiente para saber que la señora Doloz le estaba preguntando a Antonin sobre su interés en cortejarla. Antonin estaba muy sonrojado, con los ojos muy abiertos, y negaba rotundamente la pregunta de su madre. Hermione resopló al ver la situación de Antonin. Puede que la señora Doloz no la oyera, pero el señor Doloz sí. Tatiana, creo que ya no puedes regañar a Antonin en ruso. Creo que nuestro invitado habla ruso. ¿Es correcto, señorita Gimson? El señor Doloz arqueó una ceja prominente tras unas gafas que bien podrían haber lucido Luna Lovegood. La señora Doloz jadeó avergonzada cuando Hermione sintió en señal de confirmación. Pero por favor, llámeme Hermione, señor Doloz. Y gracias de nuevo por permitirme quedarme y hacer mis prácticas con usted. El señor Doloz sonrió. Entonces, por favor, llámenme Boris, excepto en el trabajo, donde soy el señor Doloz. Incluso Tosca tiene que llamarme así. Papá, gimió Antonin. Hermione no pudo evitar reírse. Nunca antes había visto a Antonin comportarse de forma tan adolescente. Antonin, visiblemente harto, agarró a Hermione del brazo y la condujo a la biblioteca. Una vez en la acogedora sala, Antonin le puso en los brazos una pila de libros sobre protección, antes de sentarse él mismo en una silla con el último número de la revista sobre el tema. Ron despertó de otra pesadilla. Esta vez, los tentáculos cerebrales del Dom lo estaban asfixiando lentamente. La habitación que le habían dado en el Rosier le parecía demasiado pequeña y silenciosa. Las paredes lo oprimían. Habían pasado poco más de 2 semanas desde su llegada a la mansión Rosier, y Ron aún no se acostumbraba a dormir solo en una habitación. Desde su primer año en Hogwarts, Ron siempre había compartido habitación, ya fuera con sus compañeros de dormitorio, cuando Harry se quedaba con ellos o cuando alguno de sus hermanos mayores los visitaba. Incluso durante su entrenamiento como aurores, Harry y Ron compartieron un pequeño apartamento de una sola habitación, para ahorrar dinero mientras renovaban Grimmauld. Se levantó de la cama con dificultad, se vistió y agarró su escoba antes de dirigirse al jardín trasero. El aire se sentía más abierto y libre que en su habitación. Lo tranquilizó y la ansiedad se disipó. Al llegar al jardín, sacó su pergamino de Quidditch de entre sus ropas y conjuró a las figuras para probar nuevas estrategias. El proceso lo calmó aún más. Hasta ahora, las prácticas han sido increíbles. A Ron le asignaron el rol de comodín, así que cambiaba de posición cuando necesitaban ayuda. Esto le permitió aprender muchísimas cosas nuevas. En la enfermería, Ron aprendió a entablillar huesos y tratar conmociones cerebrales. Una vez, incluso jugó como portero durante un partido de entrenamiento cuando los 2 porteros suplentes se lesionaron. Pero lo mejor de todo fue ayudar al entrenador a diseñar nuevas estrategias. La oportunidad surgió un día mientras Ron le recolocaba el hombro a uno de los perseguidores y, casualmente, hizo un comentario sobre un fallo en la jugada que acababan de ejecutar. El jugador se lo comentó al entrenador, quien le pidió a Ron que le mostrara el fallo, y Ron lo hizo aún mejor y corrigió la estrategia. Desde entonces, el entrenador siempre le pide a Ron que revise cualquier estrategia nueva antes de las pruebas. Ron esperaba poder mostrarle algún día al entrenador algunas de sus propias jugadas originales. Una hora después, con 2 nuevas obras de teatro escritas, Ron se disponía a volver a la cama cuando un sonido de aparición rompió el silencio de la noche. Carmella, la tercera hija mayor de los Rosier, vestida con ropa mugle, había aparecido bajo la ventana de su habitación e intentaba trepar por la celosía. Cuando llegó a la mitad, solo para caerse al romperse la madera bajo sus pies, Ron decidió hacerse notar. ¿Necesitas ayuda, Carmella? Los ojos de la bruja se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y el miedo al ser descubierta. Su voz era baja pero exigente. ¿No viste nada, Watson? No diré ni una palabra. Pero puedo llevarte hasta tu ventana, dijo Ron señalando su escoba. La noche siguiente, incapaz de conciliar el sueño de nuevo, Ron se sentó en el patio nombrando las constelaciones que recordaba, con la esperanza de que aquella actividad monótona lo arrullara. Y cuando por fin sintió los párpados pesados, el chasquido de una aparición lo despertó. ¿No podrías, ya sabes, aparecerte en tu habitación?, dijo Ron con voz adormilada.
En Carnation Manor hay protecciones contra la aparición, incluso para los familiares. Ha habido demasiados fratricidios en el pasado, dijo Carmella encogiéndose de hombros. ¿Qué haces aquí otra vez? Insomnio. ¿Y tú? Para eso existen pociones para dormir, Watson. Ron supuso que ella no explicaría su presencia, así que le ofreció llevarla de vuelta hasta su ventana. Cuando ella desapareció dentro de la casa, Ron decidió seguirla e intentar volver a la cama. Pero, como buen invitado, iba a usar la puerta trasera. Una semana después, Ron volvió a sorprender a Carmella intentando colarse de nuevo en la casa. Durante la semana anterior, Carmella se había vuelto más astuta y había empezado a robar la escoba de su hermano para llegar a su ventana. Al ver la escoba, Ron advirtió: Tristán empieza a sospechar que su escoba desaparece después de la cena. Por suerte para ti, lo he estado distrayendo para que no vuele. Carmella entrecerró los ojos, expectante ante las palabras de Ron. ¿Por qué me ayudas, Watson? Antes no dejábamos que mi hermana pequeña, Ginny, volara ni jugara al Quidditch con nosotros. Ginny pensaba que era injusto y solía escaparse en mitad de la noche, entrar a escondidas en el cobertizo para robar nuestras escobas y practicar sola. Ahora que lo pienso, tenía razón. Éramos injustos. Pero al mismo tiempo, estaba completamente sola y, si se hacía daño, no nos enteraríamos hasta la mañana siguiente. No necesito saber por qué te escapas, pero sí quiero que estés a salvo. Carmella permaneció en silencio mientras procesaba sus palabras antes de soltar de repente que estaba saliendo con un mugle. ¿Y qué? Parecía exasperada. Estoy comprometida con un Flint. Así que es tu vida. ¿Por qué no haces lo que te da la gana? Preguntó Ron encogiéndose de hombros. Nunca entendió por qué los sangre pura se molestaban con los compromisos matrimoniales. Nunca terminaban tan bien como las familias esperaban. Carmella se quedó mirando a Ron con incredulidad. Débilmente, susurró: me echarían de la familia. No puedo perderlos. Si de verdad te quisieran, querrían que fueras feliz, replicó Ron con suavidad, sintiéndose algo fuera de lugar. Ginny o Luna serían excelentes en esto. A Ron no se le daba tan bien hablar de emociones ni de decisiones que cambiaran la vida. Pero una vez tomada la decisión, Ron podía planificar y prever cualquier posible escenario. La familia Rosier era muy unida y se amaban profundamente. Ron dudaba mucho que excluyeran a Carmella de la familia, pero mientras tanto, el camino sería muy difícil. Tenía que haber una manera de allanar el camino. ¿Crees que si pudiéramos convencer a Tristán, él sería capaz de convencer a tus padres? Él es el heredero de papá y el favorito de mamá. Será quien más influencia tenga sobre ellos. Tendremos que conseguir que se enamore de la idea de que estén juntos antes de que descubra que tu novio es un mugle. Por cierto, ¿cómo se llama? Carmella le dedicó a Ron la sonrisa más grande que había visto en mucho tiempo. Charles Townset. Por supuesto que Carmella Rosier encontraría el amor con un noble. Al menos pertenecerían a la misma clase social, incluso en esos dos mundos tan diferentes. Que Charles fuera noble debería facilitarle la tarea de convencer a Tristán, pero la nobleza siempre trae consigo complicaciones. El señor Lestrange condujo a Harry y Rad a la oficina del campamento de verano para la última reunión de profesores antes de la llegada de los primeros campistas y el primer encuentro de Harry y Rad. Harry y Rad ayudarían a los monitores del campamento a entrenar a los estudiantes. Cada día, los estudiantes aprenderían algo diferente, y la semana terminaría con duelos. Sin embargo, cada semana llegarían nuevos estudiantes y el proceso se repetiría. Sin embargo, la última semana fue solo para estudiantes de último año de secundaria y consistió en una competición de duelos de una semana de duración con cierto enfoque en los estudiantes. El señor Lestrange, como director del campamento, había movido algunos hilos para que Harry pudiera asistir a ese último campamento. Y aunque Harry estaba emocionado por participar, le entusiasmaba aún más la idea de enseñar. Como fueron los últimos en entrar en la oficina, el señor Lestrange enseguida se lanzó a su discurso, el último grito de júbilo antes de que comenzara la locura. Harry escuchó con atención por una vez, pero no recordaría casi nada. Porque cuando el señor Lestrange anunció quién ayudaría a cada consejero, el cerebro de Harry hizo cortocircuito. Lo asignaron a George Krum. Y no cabía duda de que George era el abuelo de Víctor, porque frente a él estaba un Víctor más delgado. Harry tendría que mantener a Hermione alejada sin duda. Señor Powers, un placer conocerle, dijo George con una leve inclinación de cabeza. Harry sonrió y le tendió la mano. Es un placer conocerle también, señor Krum, pero por favor llámeme Harry.
Bueno, Harry, ¿deberíamos revisar el programa y hacer algunos planes de última hora? Tenemos a los chicos de 13 años, entre los que se incluye el hijo del señor Lestrange, así que será mejor que causemos una buena impresión. Harry pudo oír el nerviosismo en la voz de Georgie y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Creo que estaremos bien. Puede que el señor Lestrange incluso nos dé más manga ancha con lo insolente que se porta Rodney. Harry vio cómo Georgie tragaba saliva con dificultad. Harry entrelazó su brazo con el de un hombre algo mayor antes de dirigirse a las salas de entrenamiento. Mientras vamos, cuéntame algo sobre ti, Georgie. Durante los días siguientes, Harry aprendió mucho sobre Georgie. El hombre se graduó de Drumstan 5 años atrás con buenas notas, pero obtuvo puntuaciones sobresalientes en las clases de duelo. Se unió a la versión búlgara de Hit Wizards justo después de terminar sus estudios, pero como su esposa estaba embarazada de su primer hijo, quiso hacer algo más seguro. Su trayectoria y sus puntuaciones en duelo impresionaron al señor Lestrange, quien le rogó a Georgie que trabajara en el campamento durante un verano a modo de prueba antes de incorporarse al programa a tiempo completo. Harry también descubrió que Víctor no solo había heredado el aspecto de su abuelo, sino también su locuacidad. A diferencia de la timidez de Víctor, la falta de verborrea de Georgie se debía a su naturaleza reservada. Sus respuestas eran muy breves y concisas, lo que obligaba a Harry a dar muchas explicaciones adicionales a los alumnos. Tenían 12 chicos de 13 años en su grupo, y eran un auténtico caos. Estaba dispuesto a maldecirlos o silenciarlos para siempre. Para ser sincero, Harry no tenía ni idea de cómo ninguno de sus profesores del ejército de Dumbledore había matado a alguien en mitad de la clase. Lo más sorprendente era que Voldemort no hubiera asesinado a los gemelos Weasley. Pero cuando se informó de la desaparición de Rodney y otros 2 campistas durante el control matutino, Harry estaba dispuesto a matar por esos mocosos. Mientras Georgie iba a informar al señor Lestrange y a Rad, Harry entrevistó al resto de su grupo. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Su única respuesta fue el silencio y las miradas de culpa. Harry suspiró para sus adentros. Era evidente que sabían lo que les había pasado a sus compañeros campistas, pero les preocupaban las repercusiones. Si me cuentas lo que pasó, antes de que llegue el señor Lestrange, le diré que no estuviste involucrado. Finalmente, uno de los campistas avanzó arrastrando los pies. Anoche estábamos jugando a verdad o reto y ¿qué les retaron a hacer? Preguntó Harry secamente. Los retamos a pasar la noche en el bosque. Deberían haber regresado al amanecer sí, el bosque repleto de animales peligrosos y terrenos accidentados. Era mucho más seguro que el bosque prohibido, pero no por mucho. Harry dio las gracias a los niños antes de correr a la oficina del señor Lestrange. Harry irrumpió por las puertas. Entraron en el bosque por su propia voluntad. ¿Qué demonios están haciendo ahí dentro?, exigió el señor Lestrange mientras agarraba su capa. Rad, que ya estaba casi fuera de la puerta, giró la cabeza y dijo: no importa, padre, tenemos que encontrarlos. El señor Lestrange resopló a su hijo. Brown y Urquhart se quedan atrás y mantienen el campamento en orden. El resto, síganme. Nos dividiremos en parejas al llegar al bosque. Usen un hechizo de revelación de amplio alcance para localizarlas. Chispas rojas si hay peligro, chispas verdes si las encuentran. Vamos. Harry entró en el bosque con Rad, sintiendo un vuelco en el corazón a cada paso que daban. Por suerte, no habían visto ningún animal salvaje. Por desgracia, sí habían visto a unos adolescentes rebeldes. Harry pisó una rama y el crujido resonó a su alrededor. Se detuvo, dándose cuenta de que le conocesaba. Rad, ¿oyes eso? Por aquí, dijo Rad, tocándose la garganta con la varita. Rodney se acercaron al ruido y pronto pudieron oír gritos débiles. Corrieron más rápido hasta que llegaron a un acantilado. Harry miró hacia abajo, a unos 30 metros de altura, y vio a 3 adolescentes en el fondo. 2 estaban de pie saludando y Rodney estaba tumbado entre ellos. ¡Genial! Harry. Señor Powers. Gritó uno de los chicos, Jacques Selwyn. Necesitamos ayuda. Rodney tiene una pierna rota y Brellón se rompió la muñeca cuando nos caímos por el borde. No te preocupes, te atraparemos, gritó Harry mientras Rad lanzaba una chispa verde. Bajando la voz, añadió. Necesitamos conjurar unas cuerdas, atarlas a los troncos de los árboles y, usando un hechizo de ligereza, bajaré hasta ellos. Los engancharé a las cuerdas, y yo los pondré a todos a salvo.
Dejen de charlar y vayan a buscar a mi hermano. Para cuando llegó el resto del grupo de búsqueda, Rad estaba ayudando a Harry a levantarse mientras los adolescentes se acurrucaban junto a él. El señor Lestrange abrazó a Rodney con fuerza, pero el niño gritó de dolor. Con cuidado, lo bajó al suelo y llamó a los paramédicos para que revisaran a todos. Una vez que el médico logró estabilizar a los adolescentes, emprendieron el camino de regreso al campamento. El señor Lestrange les dio una charla durante todo el trayecto, pero una vez que llegaron a la enfermería, les pidió a los 3 campistas que agradecieran a los monitores antes de entrar. Muchas gracias, Harry, por encontrarlos. La casa Lestrange te debe mucho, dijo el señor Lestrange. Ambos hombres Lestrange se inclinaron ante Harry. Harry empezó a agitar los brazos frenéticamente. No tienes que hacer eso. Rodney es un buen chico y cometió un error. Lo habría hecho por cualquiera. Harry, acepta esa maldita deuda. Has acogido a Rodney bajo tu protección todo el año y sé que lo has ayudado con sus acosadores. Harry cedió a las exigencias de la familia Lestrange y se devanó los sesos recordando la última vez que había aceptado una deuda. La casa Powers reconoce la deuda contraída por la casa Lestrange. Era finales de verano, justo después de que les entregaran la lista de libros para el nuevo curso, y el trío disfrutaba de un fin de semana en la finca Malfoy. Tenían planeado ir al callejón Diagon a buscar sus libros de texto, pero debían esperar a que Abraxas, Tom y Lord Malfoy regresaran de una sesión en Wizmont. El trío estaba descansando en el estudio, trabajando en diversas cosas cuando la chimenea se iluminó y de ella salió un perplejo Lord Malfoy, seguido por un Abraxas pálido como la ceniza y un Tom disgustado. Hermione estaba demasiado absorta en su libro como para percatarse de la inusual muestra de emociones de Tom, pero Harry y Ron intercambiaron miradas ante el extraño suceso. Harry, actuando con sensatez por una vez, no dijo nada, tomó el libro de Hermione y siguió a Tom y a Abraxas hacia el duelo, con Ron detrás. Cuando la puerta se cerró de golpe, los hechizos comenzaron a salir de la varita de Tom. Hermione levantó un fuerte escudo que la protegía a ella y a Abraxas a un lado de la habitación, mientras Harry paraba los hechizos de Tom y Ron intentaba congelarlo. A salvo tras su escudo, Hermione le susurró a Abraxas. ¿Qué ha pasado? No hubo suficiente interés como para convocar una votación para restablecer el puesto de Slytherin, no querían que mi sucia sangre mugle mancillara el trono de una casa tan grandiosa. Ni siquiera me cedieron el trono de los Gaunt, gruñó Tom entre dientes apretados mientras se concentraba en romper el escudo de Hermione. ¿Y si hicieras algo tan grandioso que no pudieran negártelo? Sugirió Harry, pensando en cómo a él y a Ron les ofrecieron entrar en el programa de Aurores íntimos por derrotar a Voldemort. Si los mato a todos, entonces no me lo negarán y si, en cambio, me escuchas, derrotas a Grindelwald. Tom dejó de lanzar hechizos y miró a Ron con curiosidad. Le hizo un gesto para que continuara. Ron tragó saliva cuando su cerebro comprendió lo que había dicho. Sin embargo, su boca siguió hablando. Bueno, Grindelwald es considerado un señor oscuro y la mayor parte de Europa intenta detenerlo. Así que, quien logre detenerlo será aclamado como un héroe y considerado un poderoso mago. Harry intervino diciendo, lo mínimo que el Wizmont podría hacer por un héroe tan famoso es restituirle el asiento que le corresponde. Y por no hablar de todas las demás posibilidades que podrían abrirse para un mago tan poderoso. Jefe de departamento. Ministro de magia. O incluso, Supremo Mugwump Internacional. Añadió Hermione. Los ojos de Tom brillaron con interés. Abraxas les dice a todos que nos reunamos en el Café Luz Estelar después de que terminemos nuestras compras de hoy. Tenemos algunos planes. Ron y Harry llegaron temprano al Café Luz Estelar y fueron acompañados a una sala privada contigua. Ron observó runas de privacidad grabadas en la pared, las cuales había aprendido durante su entrenamiento como Auror. Este café debía de usarse con frecuencia para reuniones privadas. Ron se preguntó cómo Tom sabía de su existencia. Probablemente Abraxas se lo había contado. La habitación estaba llena de sillones y sofás enormes y cómodos. Había aperitivos sobre las mesitas entre los sillones. Harry se sentó en uno de los sofás mientras Ron miraba los aperitivos. Había olvidado lo hambriento que era siendo un adolescente. Ron, con las manos llenas de un sabroso sándwich, le preguntó a Harry si sabía cómo conseguir una cerveza de mantequilla. Un instante después, apareció una cerveza de mantequilla en la mesa junto a Ron. Harry resopló mientras Ron tomaba un trago y se sentaba en otro sofá. Mejor que Hermione no se dé cuenta de lo que está pasando. Nuestro plan para acabar con Grindelwald se verá frustrado por el resurgimiento del apeto. Ron se cubrió la cara con las manos. Harry, tienes que dejar de ponerle nombres a las cosas.
Eres peor que Hermione y sus acrónimos. Harry le sacó la lengua a su amigo. ¿Cuándo crees que llegarán todos? Bueno, depende de cuánto tarde Abraxas en sacar a Hermione y a Tom de la biblioteca del relieve conocido antes de abandonar la mansión Malfoy. Hermione preguntó si los Malfoy guardaban periódicos internacionales antiguos para poder crear una cronología de los movimientos de Grindelwald. No guardaban ninguno, pero dijeron que la biblioteca Knowledge tendría un catálogo de artículos antiguos. Hermione se quedó atónita al enterarse de la existencia de una biblioteca pública que desconocía. Ron no tuvo el valor de decirle que se había incendiado durante el primer reinado de Voldemort, y que nunca se había reconstruido. Si Lady Malfoy no hubiera acompañado a los adolescentes de compras, Ron habría apostado a que Hermione y probablemente Tom se habrían pasado todo el tiempo en la biblioteca. Por suerte, sus ganas de visitar la biblioteca hicieron que el grupo dedicara muy poco tiempo a las compras. En cuanto Lady Malfoy los despidió de sus compras, Hermione y Tom salieron disparados hacia la biblioteca con Abraxas pisándoles los talones. Ron y Harry decidieron echar un vistazo a la tienda de Quidditch antes de ser los primeros en llegar al Café Luz Estelar. El siguiente en llegar fue Félix, quien colocó un cojín de broma debajo del cojín más cercano a los pasteles que le gustaban a Tristán. Ron se alegró de que Félix aún no le hubiera gastado una broma con el kit de bromas Muggle que le había regalado por su cumpleaños. Poco después, Rad y Antonin entraron juntos mientras discutían estrategias de duelo e involucraron a Harry en la conversación. Augustus llegó justo a tiempo, seguido de Tristán, que se sentó junto a los profiteroles. De repente, un sonido parecido a un pedo provino de debajo de Tristán, quien le lanzó un profiterol a la cabeza de Félix. Tom, Hermione y Abraxas entraron justo cuando el profiterol impactó contra la frente de Félix. Tom agitó su varita con desgana hacia Félix y el desastre de profiteroles desapareció. Se sentó en uno de los sillones mullidos y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Ron ha propuesto una idea que creo que tiene mérito y me gustaría empezar a hablar de la logística y la viabilidad. Quienes no se encontraban en la mansión Malfoy esperaban ansiosamente a que Tom revelara su próximo plan. Voy a derrotar a Grindelwald. Se desató el caos. Rad, Tristán y Augustus gritaban indignados ante la locura. Félix se reía como si fuera una broma. Antonin murmuraba sobre las fuerzas bélicas alemanas. Tom levantó la mano para detener los arrebatos. El mundo mágico no me tomará en serio debido a mi desafortunado pasado, sin importar cuánto apoyo tenga de la élite. Necesito hacer algo extremo para que nadie pueda negar mi grandeza. Que nadie pueda negarme. Su declaración dejó atónitos al grupo. Sabían de los problemas que Tom había tenido en Hogwarts durante sus primeros años, ya que formaban parte del grupo que le había causado problemas. Abraxas miró con desdén al pobre niño sin nombre hasta que lo sorprendió hablando con una serpiente y le exigió a Tom que le enseñara o al menos que le dejara acariciarla. Tristán ignoró por completo al chico hasta que, en su tercer año, aquel niño sin nombre jugó una asombrosa partida de ajedrez contra él. No fue hasta que Tom le lanzó a Rad un terrorífico hechizo oscuro que Rad dejó de usar el encantamiento para hacer tropezar al chico. Antonin fue transferido a Hogwarts y, al igual que Tom, era un marginado. Era demasiado tímido y le daba vergüenza su inglés, por lo que en lugar de unirse a Tom, prefirió mantenerse al margen. Augustus no habló con Tom hasta que Antonin arrastró al chico verde a su grupo para discutir sobre magia antigua y olvidada, después de que Antonin lo viera colarse en la sección restringida de la biblioteca. Félix le gastaba bromas a cualquiera, pero sus bromas más crueles estaban reservadas para Tom, hasta que un Gryffindor lo pilló con las manos en la masa. Cuando fueron a vengarse, Tom estaba allí, protegiendo a Félix de dolorosos hechizos. Eran unos abusones, unos opresores, con un niño al que ni siquiera conocían, simplemente porque lo consideraban inferior. Tenían la obligación de asegurarse de que nadie volviera a dudar de él. Tristán fue el primero en hablar. ¿Por dónde empezamos? La sonrisa de Tom era afilada como una navaja. Excelente pregunta. ¿Hermione? Hermione asintió. Sabía que Dumbledore había derrotado a Grindelwald antes del comienzo de su séptimo año en el Colegio de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que hacía que el plazo fuera aún más ajustado. Tendríamos que ser más rápidos que el profesor Dumbledore. ¿Qué tiene que ver Dumbledore con Grindelwald? Preguntó Abraxas. Hermione puso los ojos en blanco y sacó varios artículos de prensa. El profesor Dumbledore ha estado trabajando con Musca y varios gobiernos europeos para dar con Grindelwald y sus tropas. Los artículos afirman que el profesor Dumbledore es el único capaz de igualar la destreza mágica de Grindelwald.
Así que, en efecto, estamos en desventaja. Mientras que nosotros solo tenemos vacaciones de invierno y primavera, el profesor Dumbledore es libre de irse en cualquier momento, señaló Tristán. Excepto cuando está dando clase, o supervisar los castigos y el fin de semana en Hogsmeade, añadió Félix, mientras intentaba lanzar un profiterol por encima de la desprevenida cabeza de Tristán. Félix había pasado mucho tiempo castigado con el profesor Dumbledore. En su defensa, no era culpa suya que los leones fueran tan fáciles de engañar. Tristán atrapó el pastelito al vuelo, para gran disgusto de Félix. Añadió que Dumbledore era el jefe de Gryffindor, lo que le obligaba a pasar más tiempo en el campus, antes de meterse el pastelito en la boca. Nuestras opciones son escabullirnos del castillo o hacerlo durante un descanso, resumió Ron. El grupo consideró sus opciones antes de que Malfoy señalara un problema. No podemos celebrar las vacaciones de Navidad. Tom no cumple 17 hasta el último día y necesitamos que se elimine el rastro. Tendríamos que celebrar las vacaciones de primavera o esperar hasta el verano. Tom no quería esperar a que todos cumplieran 17 años. Para las vacaciones de primavera, solo Ron, Harry y Abraxas serían los únicos que no tendrían la edad suficiente. No tienes que preocuparte por el rastro que dejaremos Ron y yo, añadió Harry. Eso provocó que algunos se sorprendieran y preguntaran. Hermione intervino rápidamente para aclarar que ellos mismos no dejaban rastro alguno, ya que habían nacido en el extranjero. Y que sus varitas habían sido fabricadas ilegalmente para no dejar rastro y así poder luchar contra Grindelwald sin ningún tipo de control gubernamental. Tras aceptar sus respuestas, Tom se recostó, tocándose la barbilla con el dedo mientras reflexionaba sobre la situación. Que la mayoría podamos luchar será suficiente. Abraxas, tus habilidades se centran más en las relaciones públicas y en abrirnos puertas que en el manejo de la varita. Abraxas frunció el ceño un instante y luego concluyó que Tom tenía razón. Era pésimo en los duelos y, por si fuera poco, sus padres lo matarían si intentaba enfrentarse a Grindelwald. Necesitamos averiguar dónde estará Grindelwald durante esa semana. Abraxas y Tristán, esa será vuestra función. Hermione, si tienes algún contacto de tus anteriores tratos con las fuerzas de Grindelwald, ayúdenos e infórmenles de cualquier hallazgo. Los dos chicos asintieron. Abraxas sacó algunos de los papeles que Hermione había cogido para subrayar nombres, mientras Tristán cogía otro profiterol. Antonin, Augustus, Hermione. Necesito vuestro ingenio y vuestra inteligencia. Buscar rituales, hechizos, protecciones, me da igual, cualquier cosa que nos dé ventaja. Tenemos 8 meses para derrotar a un señor oscuro como estudiantes, vamos a necesitar vuestra ayuda. Augustus suspiró aliviado. Sus dos mejores amigos no estarían en la batalla principal. Estarían más seguros, fuera de peligro. Tom se dirigió a los pesos pesados. Harry y Rad, vosotros estaréis al frente de la batalla conmigo. Reforzad vuestro trabajo con la magia e investigad hechizos ofensivos. Y poned al resto del grupo a la altura. Harry sonrió, mientras Rad gimió al pensar en enseñarles hechizos ofensivos a Augustus y Félix. A Augustus no le gustaba que lo lastimaran, y a Félix tampoco. Augusto encogió los hombros al oír las palabras de Tom. Él, Antonin y Hermione estarían en medio del combate. Y sin ningún sanador. Tom debió de leer la mente de Augusto. Félix, tú serás nuestro sanador. Y encuentra la manera de incorporar tus inclinaciones bromistas en objetos útiles para la lucha. La mayoría del grupo se estremeció al pensarlo. Las bromas de Félix podían ser bastante retorcidas. Había un recién graduado de Hogwarts que aún le tenía miedo a las cucharas después de una broma de Félix. Cuando alguno de ustedes descubra algo, infórmenle a Ron. Él estará desarrollando nuestras estrategias. Y en cuanto a mí, voy a averiguar cómo derrotar al señor oscuro de nuestra generación. A Hermione le encantaba vivir con los Dolof. A diferencia de la casa de los Weasley, era tranquila y silenciosa, pero a la vez rebosaba amor y calidez. Puede que la comida no fuera tan deliciosa como la de la señora Weasley, pero las conversaciones durante la cena eran interesantes y estimulantes. Y luego, trabajar con el señor Dolof y Antonin fue apasionante. La protección mágica era una compleja intersección entre amuletos, runas y rituales. Para cada cliente, tenían que investigar y prepararse incluso antes de establecer los cimientos de las protecciones. Fue estimulante. Hermione estaba feliz y contenta. Entonces Tatiana y Boris la llamaron a su oficina sin Antonin. Su familia era muy abierta y honesta entre sí. En la casa de los Dolof no existían los secretos. Por eso, la citación resultó un tanto extraña.
Cuando entró en la habitación, Tatiana estaba apoyada en el escritorio, mientras que Boris estaba sentado sobre él. Le indicaron que se sentara en el sillón mullido. Hermione, ¿te importa si lanzo hechizos de silencio y cierro la habitación con llave? Preferiría que esta conversación fuera privada y Antonin está haciendo mucho ruido. Hermione asintió lentamente, mientras pensamientos y preguntas se filtraban por su mente. Cuando Hermione empezó a morderse el labio nerviosamente, Tatiana le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No estás en peligro, querida. Aquí estás a salvo. Solo nos preocupamos por ti. Hermione arqueó una ceja en señal de pregunta. Tatiana suspiró. Hermione, nos preocupamos por ti. Sé que a mi hijo le cuesta hacer amigos, lo que hace que cada uno de ellos sea muy valioso para él y para nosotros. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger esas amistades. Así que debo preguntarte, ¿estás a salvo? No entiendo, señor. Hermione, ¿sabes cómo son mis gafas de trabajo? Hermione asintió, sin saber a dónde iba la conversación. Las que uso para ver a través de los hechizos. Observó cómo los ojos de Hermione se abrían desmesuradamente al comprender sus preguntas. Miró su brazo izquierdo, cuya piel, por el momento, estaba intacta. Un torbellino de opciones le pasó por la mente. Sabía que no podría aniquilar a los Dolorov, pero no sabía cómo explicar las palabras que marcaban su piel. Hermione apretó su varita, lista para luchar y escapar si la familia se volvía en su contra. Al ver a Hermione tensa, Tatiana la abrazó con fuerza. A mí también me llamaban así en Rusia. Aquí estás a salvo, cariño. Hermione solo pudo asentir con la cabeza mientras se refugiaba en los brazos de la madre de su amiga. Era raro que encontrara un adulto con experiencias similares a las suyas. La mayoría de los nacidos de Muggles que conocía eran de su generación. El único adulto que conocía era Ted Tonks, y murió demasiado pronto como para que Hermione llegara a conocerlo bien. Tatiana interrumpió su abrazo. Hermione, ¿podrías quitarte el glamour, por favor? Me gustaría ver tu cicatriz más de cerca. Cuando Hermione se quitó la pulsera, Tatiana se quedó sin aliento al verla. Se arrodilló frente a la adolescente, le tomó el brazo entre las manos y la miró fijamente a los ojos. Estaban llenos de tristeza, ira y esperanza. Nos dirás quién te hizo esto. Se arrepentirán de su decisión. Está bien, Tatiana. La madre de Ron la mató para proteger a su hija durante una pelea. Me dijo que estaba protegiendo a su hija y vengándose por la otra. La madre de Antonin asintió, comprendiendo la situación, apenada por no poder enviarle una cesta de agradecimiento a aquella maravillosa madre por haber abatido al malvado monstruo que desfiguraba niños. Sin embargo, le dolía aún más que una niña tan dulce y joven hubiera sufrido horrores que nadie debería tener que soportar jamás. Hermione, déjame ver tu brazo. Hermione permaneció inmóvil mientras Boris le lanzaba múltiples hechizos en el brazo. Tras la guerra, los hospitales y los sanadores mágicos estaban desbordados de heridos y moribundos. Los pocos sanadores mágicos que pudieron examinar su brazo no pudieron hacer nada por la herida. Nada impedía que se reabriera y supurara. El anillo que Ron y Harry le dieron para ocultar la cicatriz bajo un hechizo, por suerte también ocultó los vendajes que llevaba puestos la mayor parte del tiempo. Pero Hermione aún conservaba una pequeña esperanza en su jefe. Era un genio en su campo, pero Bellatrix usaba una espada maldita y Boris no era experto en artes oscuras. La cicatriz es profunda, llega hasta el hueso. No puedo hacer nada al respecto. La esperanza y el corazón de Hermione cayeron al suelo. Sin embargo, creo que puedo corregir la magia oscura que está causando que tu cicatriz supure. O al menos reducirla. Pero necesito saber si esta magia está relacionada con tu otra cicatriz. ¿Otra cicatriz? Sí, cariño, la que sobresale por la parte superior de su blusa. Puedo sentir la magia que irradia. ¡Oh, no! Pensó Hermione. Esperaba de verdad que los Dolop mayores no reconocieran la huella mágica de aquella cicatriz. Sería difícil explicar por qué llevaba la huella mágica de Antonin, producto de una maldición mortal. Con suerte, las curaciones de la señora Pomfrey y el profesor Snape habían atenuado la huella, o su magia se había mezclado con ella. No, señor, eso fue en otra época. Una vez más, Hermione fue envuelta en un abrazo por Tatiana. Tal vez los Dolorov no eran tan diferentes de los Weasley. Querida, eres una guerrera fuerte. Estoy de acuerdo. Comencemos a eliminar la magia oscura. Y antes de que Boris pudiera apuntar con su varita a Hermione, las protecciones que rodeaban la oficina se derrumbaron. Las puertas se abrieron de golpe y Antonin estaba de pie en el umbral. Tosa. ¿Qué significado tiene este hijo?
Deja de hacerle lo que sea que le estés haciendo. Está sufriendo, ¡ay, las pulseras! Hermione se frotó la cara, avergonzada. Estoy bien, Antonin. Tus padres están ayudando a deshacer una maldición que aún persiste. Los ojos de Antonin se oscurecieron mientras apretaba con más fuerza su varita. Hermione le dedicó una dulce sonrisa. Como les dije a tus padres, ya estoy a salvo. Deberías usar la red Flu con Augustus y avisarle que estoy bien antes de que irrumpa aquí también. Antonin no se movió. Tosa, vete. Si quiere explicarse, lo hará. Pero por ahora, respeta su privacidad. Te hemos enseñado cosas mejores, te lo contaré más tarde, Antonin. Pero tendrás que guardar mi secreto. Cuando desapareció de nuevo en la casa, Boris reforzó la seguridad de la oficina con protecciones aún más fuertes. Ahora deshagámonos de esa magia oscura. Acababan de almorzar en el restaurante favorito de Abraxas, el Café Acálica, y se despidieron de Lord Malfoy antes de dirigirse al ministerio. ¿Me vas a decir a dónde vamos ahora? Se quejó Abraxas. Su madre lo hizo callar. Es una sorpresa en la que Harry y Tom han trabajado mucho, así que no dejaré que tu impaciencia la arruine. Se dirigieron al departamento de transporte para obtener su traslador. Era el fin de semana del cumpleaños de Abraxas y Harry decidió llevarlo a él, a Tom y a Lady Malfoy al mundo Muggle. Originalmente, Harry quería llevar a Abraxas al zoológico de Londres, pero olvidó que la Segunda Guerra Mundial estaba en curso y la mayoría de los Muggles estaban centrados en el esfuerzo bélico, lo que provocó el cierre temporal del zoológico. Sin embargo, Harry logró obtener un traslador internacional a Argentina para visitar su zoológico. Y su excursión no defraudó. Todos quedaron maravillados por las criaturas desconocidas. Abraxas le suplicaba a su madre que les diera cualquier criatura, diciendo que les encantaría tenerla en las propiedades de los Malfoy. Lady Malfoy no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, sí le preguntó a un cuidador del zoológico sobre el cuidado de los pavos reales y gallinas albinos. Harry solo podía imaginar que ahí fue donde Lucía empezó a seleccionar a sus pavos reales albinos. Tuvieron que sacar a Tom de la casa de las serpientes después de que se quedara allí una hora siseando con las distintas serpientes. Incluso intentaba liberar a algunas para convertirlas en sus familiares. Lady Malfoy y Harry lo detuvieron rápidamente, diciéndole que tendrían que sacarla a escondidas del ministerio y regresar a Hogwarts, ya que no se permiten familiares serpiente. Abraxas les prometió que podrían ver a los familiares después de graduarse. En definitiva, esta fue la mejor visita al zoológico que Harry haya experimentado jamás, si bien la única otra vez fue con Dudley. Cuando llegaron a casa esa noche, Harry reunió a la familia en el salón para darles un último regalo. Le conté a Hermione sobre tu hermano, y ella encontró la literatura médica sobre el tratamiento. Lady Malfoy arrebató las carpetas que Harry tenía en las manos. No existe tratamiento para ese trastorno hemorrágico, no existe ningún tratamiento mágico. Los Muggles desarrollaron un tratamiento. Y si le preocupa su seguridad, la realeza inglesa lo utiliza. Varios descendientes de la reina Victoria murieron desangrados y, desde el desarrollo del fármaco, ninguno ha muerto en 20 años a causa de esta enfermedad. Los Malfoy mayores seguían examinando los papeles, mientras Abraxas parecía entristecido. ¿Esta droga salió hace 20 años? Si se hubiera introducido en el mundo mágico, ¿crees que mi hermano habría sobrevivido? Harry asintió solemnemente con la cabeza. Cariño, ¿crees que existen otras dolencias que los Muggles puedan curar? Preguntó Lord Malfoy a su esposa. Los ojos de Lady Malfoy eran penetrantes, llenos de determinación. Si existen, entonces le debemos a Armand descubrirlos e introducirlos en nuestro mundo. Hiciste esto por Abraxas, pero muchas gracias por este regalo, Harry. Significa muchísimo para nosotros. Poco después, los Malfoy mayores abandonaron el salón para comenzar a discutir la logística de la creación de una empresa de medicina Muggle, dejando solos a los tres adolescentes. ¿Sabes, Harry? Si los Malfoy empiezan a incursionar en negocios Muggles y sus productos benefician al mundo mágico, entonces nuestra postura sería de oposición drástica a Grindelwald, dijo Tom con una leve sonrisa burlona. Harry sonrió ampliamente. Te da una razón legítima para oponerte a Grindelwald, para que no parezcamos unos ambiciosos de poder. Ron dice que este fue un regalo de cumpleaños atrasado de su parte. Eso funcionaría, sobre todo con el apoyo de mi familia. Entonces otros se sumarán para los 28 sagrados. Creo que el plan empieza a tomar forma aún más ahora, añadió Abraxas. Tengo la sensación de que para mi cumpleaños el año que viene, tendremos aún más que celebrar. Sobre todo si consigues una jirafa. Bromeó Harry.
¿Cómo no amar esos cuellos largos? El tren partió de la estación y volvieron a ponerse en camino hacia Hogwarts. Sus amigos se apiñaron en un compartimento, juntos por primera vez sin la supervisión de un adulto desde el final del curso escolar anterior. Había sido un verano de locos para ellos, y Ron no sabía cómo habían logrado salir con vida y sin ser descubiertos. Pensó que todo había terminado cuando Lady Malfoy lo sentó en el salón, o cuando se reveló la cicatriz de Hermione, o cuando Harry se arriesgó con las drogas muggles. Ron creyó que estaba perdido cuando Tristán se dio cuenta de que él había ayudado a Camilla a comprometerse con Charles. Tristán lo colgó boca abajo y, mientras Ron intentaba explicar su versión, Tristán pensaba en un hechizo terriblemente doloroso. Solo se salvó cuando Camilla le lanzó un maleficio a su hermano, haciéndole ver que era adulta y podía tomar sus propias decisiones, y que Ron se había asegurado de que estuviera bien. Fue un verano estresante, pero su amistad se fortaleció. Ron lo notó al mirar a su alrededor en el compartimento. Hermione, Augustus y Tom estaban sentados en un rincón, absortos en sus libros de texto y compartiendo su entusiasmo por las nuevas clases. Los fanáticos de los duelos, Harry, Rad y Antonin, comparaban apuntes de la biblioteca Doloz con los programas del campamento de duelos. Ron prefería no saber de qué hablaban Tristán y Abraxas. En un momento dado, comparaban la sarga con el tul. Y Ron, él y Félix estaban hablando de su primera broma del año. Tiene que ser algo grande, que marque la pauta para el año Félix, necesitamos tiempo para planificar. Si quieres una broma durante la primera semana, tendrá que ser una vieja conocida o una broma de bajo presupuesto. Félix se recostó en su asiento, gimiendo. Ron ladeó la cabeza y miró fijamente a su amigo. Tenía los hombros caídos, el rostro pálido. Algo no andaba bien con Félix. Tienes un aspecto terriblemente agotado. Félix puso los ojos en blanco. Tú también lo harías si tuvieras que repetir transformaciones. Si no mantengo una nota de aprobado en alguna de las asignaturas troncales, mi padre me sacará del programa de medicina y me mandará al extranjero. Ron sentía lástima por su amigo. La única razón por la que nunca suspendía era porque Hermione lo presionaba para que estudiara. Seguía sacando malas notas, pero nunca suspendía. Y que lo amenazaran con cambiarlo de colegio y expulsarlo del programa de medicina era una locura. Lo único que su amigo quería era hacer feliz a la gente y salir adelante con bromas y curando a los demás. Ron se inclinó hacia adelante y le puso una mano en el hombro a su amigo. No te preocupes, este año me has convencido para que te ayude a mantenerte al día con tus estudios y a salir de la ala médica. ¿Y si cambiáramos el color de las batas de todos por el de una casa diferente? Bienvenidos a las clases de defensa contra las artes oscuras, Dada, de nivel Neut. Las clases se impartirán de forma similar a las de años anteriores. Sin embargo, en Dada trabajaremos en grupo. Los grupos se mantendrán constantes durante todo el año y el grupo con la puntuación más alta al final del curso recibirá puntos extra en el examen final de la asignatura. La clase estalló en vítores. La profesora Meritou nunca daba puntos extra y sus exámenes eran increíblemente difíciles. Un momento. No voy a dejar que elijan grupos. Van a ganarse su equipo. Será una batalla campal. Tengo brazaletes mágicos que registrarán los hechizos que lancen y cuando reciban daño. Quedarán eliminados cuando ya no puedan lanzar hechizos. Se otorgan puntos por el nivel del hechizo, por evitar ser golpeados y por el tiempo que permanezcan en la partida. Los 8 mejores elegirán sus equipos por sorteo. La sala de duelos era un gran espacio cuadrado lleno de sofás, pupitres, estanterías y tabiques para esconderse. El profesor los hizo formar un círculo alrededor de la sala. Harry se colocó entre Ron y Hermione, frente al resto de los Slytherin que asistían a la clase. Harry les hizo una señal a Ron y Hermione para que lo siguieran. Cuando Meritou lanzó una bengala roja, Hermione y Ron desplegaron escudos para protegerse a sí mismos y a él, mientras Harry eliminaba a los oponentes. Derribó a algunos más antes de que Hermione se separara del grupo, mencionando algo sobre un plan. Sin Hermione, Ron y él quedaron más expuestos. Se escondieron tras un sofá, asomándose solo para eliminar a sus oponentes. Su estrategia funcionaba a la perfección hasta que alguien prendió fuego al sofá. Harry salió rodando hacia un lado, mientras que Ron se fue hacia el otro. La habitación era demasiado caótica para reunirse con Ron. Harry no sabía qué había pasado. Un instante antes podía moverse, y al siguiente vio algo que salió volando, seguido de una luz azul que lo paralizó. De reojo, vio a Hermione moverse y arrebatar varitas de manos congeladas. Cuando llegó hasta él, sonrió radiante antes de tomar su varita.
Lo siento, Harry, de verdad quería ganar. Harry oyó aplausos a sus espaldas. Y con esa jugada maestra, el juego ha terminado. Señorita Grimson, si pudiera descongelar a todos y devolverles sus varitas, podríamos volver al aula y ver la clasificación de cada uno. Un sistema rúnico inverso, qué divertido. Dijo la profesora Merritt con excesivo entusiasmo. En la pizarra al frente del aula estaban ordenados los nombres de todos. A Harry no le sorprendió que Hermione fuera la número 1. Tom era el siguiente, seguido de Harry y Antonin. Orion Black era quinto, 2 Gryffindor iban a continuación, y Ron terminó en 8º lugar. Harry le sonrió a Hermione mientras se alineaban frente al tablero y la profesora Merriweather le indicó que eligiera primero. Trixie Gump, llamó Hermione. Y Harry, junto con el resto de la sala, la miró fijamente. Trixie Gump estaba en la mitad de la lista. Podría haber elegido a Augustus, su amigo, que tenía una mejor posición, o al Gryffindor que ocupaba el 11º lugar. Harry estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Tom había elegido a Félix, y la profesora Merritt tuvo que usar un rayo para avisarle a Harry de que era su turno. Harry eligió a Abraxas. Al final del draft, Harry tenía a Abraxas y a 2 Ravenclaws. Ron logró rodearse de Gryffindors. Junto con Gump, Hermione se quedó con los 2 últimos. Harry salió de clase, preguntándose qué estaría haciendo Hermione este año. Hermione tomaba apuntes de los libros de defensa contra las artes oscuras cuando Trixie Gump se sentó a su lado. La otra Slytherin abrió sus propios apuntes en silencio para estudiar. Su silencio solo fue interrumpido por un marcado acento escocés. Mira, las serpientes astutas no te morderán, dijo Fiona Kerr mientras le daba una palmada en la espalda a Paul Decker. Kerr cursaba 6º año en Gryffindor, mientras que Decker estaba en Hufflepuff. Gump ignoró a Kerr, mientras Hermione sonreía radiante y les indicaba que se sentaran. Kerr se dejó caer en el asiento frente a Hermione, mientras que Decker se sentó nervioso frente a Gump. Gracias por venir. Basándome en la pista que nos dio la profesora Merritt, creo que el próximo desafío será lanzar hechizos que ya aprendimos. Sin embargo, dado que se supone que es un desafío, creo que el lanzamiento silencioso será un componente. ¿Qué ganas con eso?, preguntó Gump, ligeramente molesto. Dane, ya sabes, la muchacha es una revolucionaria. Cuando Gump volvió a arquear una ceja, Kerr continuó. Paul y yo somos muggles. Los únicos en defensa contra las artes oscuras. Y tú, yo y la revolucionaria somos las pocas chicas de la clase. Ella nos convertirá en el mejor equipo. ¿Y por qué no elegiste a otra bruja? Gump fulminó con la mirada a Hermione. Hermione se encogió de hombros. Parecía que te vendría bien un respiro de las tradiciones y las expectativas. Gump frunció el ceño pero asintió. No te enfades con el revolucionario. Ahora por fin puedes pasar el rato conmigo. ¡Oh, qué alegría!, exclamó el sarcasmo, que emanaba de Gump en forma de palomas. Hermione rió, dándole la razón a Gump. Sería un placer trabajar con este grupo. Había terminado el entrenamiento de Quidditch y Ron no tenía nada que hacer después. No tenía deberes que hacer y sus amigos estaban todos ocupados. Harry ya se había ido a trabajar en un plan para el club de duelo con Rad. Tristán tenía una cita y Hermione estaba trabajando en el proyecto de Grindelwald. Ron se sentía algo perdido, no estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo solo. Era difícil estar solo cuando había crecido con 6 hermanos y luego había asistido a un internado donde tenía que dormir en una habitación con otros 4. La única vez que Ron había estado realmente solo fue cuando dejó a Harry y Hermione cuando estaban huyendo. Y ese fue uno de los peores momentos de su vida. Sus pensamientos comenzaron a descontrolarse. ¿Quién necesitaba de mentores, cuando uno revivía recuerdos tan oscuros?, pensó Ron. Un hombro lo empujó, haciendo que Ron perdiera la memoria. Félix lo miraba preocupado. ¿Estás bien, amigo? Ron se sacudió los malos recuerdos. Estaré bien. Solo estoy viviendo en el pasado, y fue horrible. Subamos a las gradas. Creo que estoy mejor allí arriba. Es como si mis problemas no pudieran alcanzarme desde tan alto. Ron no pudo refutar la lógica de Félix, así que lo siguió hasta la parte más alta de las gradas de Slytherin. Se sentaron en uno de los bancos superiores. Félix se reclinó, apoyándose en el banco de atrás, y miró al cielo. Ron, en cambio, estaba encorvado sobre las rodillas, mirando al suelo. El silencio era agradable. Ron empezó a sentirse él mismo de nuevo. Se lo comentó a Félix, quien solo le sonrió. Sin embargo, la sonrisa se tornó un poco triste cuando Ron le preguntó cómo había descubierto ese método para calmarse.
¿Te he hablado alguna vez de mi abuelo? Para ser honesto, Ron no sabía nada de la familia de Félix, aparte de que su padre era un tipo duro. Mi abuelo fue quien me introdujo al Quidditch. Me enseñó a volar. Me llevó a mi primer partido y a la mayoría. Era maravilloso. Félix interrumpió su relato para juguetear con su varita. Fuimos a un partido de los Tornadores, jugaban contra los Magpies, y los Tornadores ganaron en 30 minutos. Teníamos tiempo libre antes de tener que volver a casa, así que fuimos a tomar un helado cerca de la costa. Y allí había un dementor suelto. Ron apartó la vista del suelo para mirar a su amigo. Félix había invocado pájaros y los observaba revolotear en el aire. Empezaron a absorber el alma de mi abuelo, pero un auror lo salvó. Al menos por un instante. Pero después de ese día, mi abuelo ya no fue el hombre alegre que yo conocía. Ni siquiera el Quidditch le alegraba. Intenté de todo para hacerlo sonreír, pero el dementor le arrebató la felicidad. Se suicidó una semana después de que yo empezara en Hogwarts. Ron estaba atónito. Nunca había oído hablar de efectos duraderos de los dementores. Pero lo peor era que no sabía qué hacer en ese momento. ¿Cómo consolar a su amigo? Hermione tenía razón. Su sensibilidad emocional era prácticamente nula. Lo siento, amigo, eso es realmente terrible. Así fue, y lo sigue siendo. En su funeral, prometí que haría todo lo posible por hacer sonreír a la gente y consolarla cuando yo no pudiera. Y cuando la vida se pone difícil, vengo aquí y recuerdo los buenos momentos con mi abuelo y miro hacia el futuro. No se puede vivir en el pasado, amigo. Ron soltó una risita. El futuro. Más allá de impedir que Tom Riddle se convirtiera en Voldemort, Ron nunca había pensado mucho en el futuro desde que regresó al pasado. En un principio, Ron quería ser Auror. Seguir luchando contra los villanos y proteger el mundo junto a Harry. Quizás enamorarse, tener hijos, en fin, encontrar un trabajo más seguro donde pudiera pasar más tiempo con ellos. Pero ahora, Ron estaba cansado. Era la segunda vez que intentaba salvar el mundo y no quería seguir luchando contra villanos el resto de su vida. Pero más allá de eso, no tenía ni idea. Veo tu futuro con toda claridad, amigo. Vas a ser un payaso sanador de primera y los niños te van a adorar. Probablemente incluso tomes clases de psicología Muggle, sanación mental, para ayudar a curar sus mentes además de sus cuerpos. Los niños te van a adorar. Ron respiró hondo antes de continuar. Y te envidio muchísimo, tío. Tienes un futuro brillante por delante y el mío es un desastre. Todos se esfuerzan por dominar algo, menos yo. No soy el mejor estratega, ni el mejor sanador, ni siquiera de nuestro grupo de amigos. Soy un guardián y duelista decente, pero me superan con facilidad. Estoy hecho un lío, colega. Te estás infravalorando. Quien mucho abarca, poco aprieta, pero es mejor que quien poco aprieta. Si tuviera que batirme en duelo con alguien, necesitaría un duelista, un sanador y un estratega. 3 personas que coordinar. Oh. Te envío una lechuza, colega. Tienes un talento único. Solo te falta encontrar la pasión por él. Esta semana, en Dadada, la profesora Merry pensó en enfrentar a 2 grupos entre sí. Una persona lanzaba un hechizo y alguien del equipo contrario intentaba adivinarlo. Cada uno lanzaba 10 hechizos y luego intercambiaban roles. Si un equipo lanzaba correctamente un hechizo y el otro no lograba adivinarlo, obtenía un punto. Si el equipo contrario adivinaba el hechizo correcto, entonces el equipo contrario obtenía un punto. La puntuación máxima que un equipo podía conseguir era de 80 puntos. Adivinar correctamente todos los hechizos del equipo contrario y que éste no adivinara ninguno. Hermione y su equipo obtuvieron un total de 64 puntos. El equipo de Hermione solo identificó mal 3 hechizos. Sus oponentes adivinaron incorrectamente 24 hechizos. Compitieron contra un equipo liderado por Orion Black, compuesto por Toros Not, Warren McNair y Philip Flint. Y no estaban contentos con Hermione. Cuidado con tus trampas, traidora a la sangre. Le espetó nota a Hermione. Hermione le devolvió la sonrisa con sorna. Para 2 de sus hechizos, conocía distintos movimientos de manos que daban como resultado el hechizo correcto, confundiendo así a sus oponentes. Y a diferencia de ella, Nod no había podido lanzar 4 hechizos en silencio. Se mordió la lengua para no replicarle que lo había oído a kilómetros de distancia. Y en vez de eso, se adentró más en el aula en busca de una pista para el siguiente desafío. Harry estaba en la biblioteca, estresado, mientras preparaba sus planes de clase. Rad había elegido a Harry, de entre los alumnos de 6º curso, para dirigir el club de duelos de Slytherin.
Sabía de antemano que Tom había obtenido el puesto, pero se lo había cedido a Harry porque estaba ocupado preparándose para luchar contra Grindelwald. A Harry no le importó. Tom tenía una pasión y una habilidad innatas para comprender los fundamentos de los hechizos, lo que le permitía revitalizar hechizos antiguos y olvidados o crear otros nuevos. Sin embargo, si alguien no estaba a su mismo nivel intelectual, Tom era pésimo para enseñarle. Y Tom necesitaba luchadores competentes que lo ayudaran a derrotar a Grindelwald, lo que dejó a Harry como líder del club de duelos. Y era más difícil que cuando impartía clases en el ejército de Dumbledore. Sus compañeros no estaban allí para desafiar a un autoritario injusto en tiempos de peligro inminente. Estaban allí para aprender, divertirse y practicar sus habilidades. Esperaban un plan, pero no tan rígido como el de sus clases. Además, en lugar de impartir clases principalmente a alumnos de cursos superiores, el club de duelos incluía a todos, al menos a los de segundo año. Y por si fuera poco, Harry también tuvo que ayudar a preparar a sus amigos para que sobrevivieran a su encuentro con Grindelwald. Así que Harry estaba un poco estresado. Lo que no ayudaba a aliviar su estrés era que Alpard Black decidiera ocupar el asiento de enfrente y hojeara con desdén las notas que Harry había escrito. De vez en cuando, Alpard garabateaba en los márgenes de las notas de Harry. Harry fulminó con la mirada a Alpard, quien simplemente le devolvió una mirada con una ceja alzada antes de volver a sus notas. ¿Qué quieres, Black? Preguntó Harry con fastidio en la voz. Y el maldito hombre solo sonrió. Harry gimió y decidió empacar sus pertenencias y trasladar su estudio a otro lugar, a cualquier sitio donde Alpard no lo siguiera. Oh, maravilloso, ¿estás listo para un descanso? No, no lo estoy. Tengo que repasar los planes de clase, crear un cuadro de duelos y estudiar para defensa, dijo Harry rápidamente mientras miraba fijamente a Alpard. Alpard volvió a sonreír. Lo sé. Necesitas un respiro. Ya le gritaste a Malfoy, le contestaste mal a Watson, e incluso la estudiosa señorita Grimson parece evitarte en una biblioteca. Necesitas un respiro y, por suerte para ti, estoy aquí. Harry se quedó paralizado un instante. Le gritó a Abraxas, movió algunas de sus notas y le contestó bruscamente a Ron cuando le hicieron notar su reacción exagerada. Mentalmente, tomó nota de comprarle a Abraxas golosinas para sus animales y una rana de chocolate para Ron. Harry bajó la cabeza mientras le hacía un gesto a Alpard para que tomara la delantera. Alpard los condujo por los pasillos hasta los niveles inferiores. Harry sonrió cuando se detuvieron frente a una imagen de peras. Alpard le hizo cosquillas a la pera y llevó a Harry a las cocinas. Los elfos domésticos rodearon a Alpard gritando sus opiniones sobre aperitivos y bebidas. Alpard rió levemente mientras acercaba a Harry a un taburete junto a él. ¿Cerveza de mantequilla y tartas de melaza? ¿Cómo sabías que eran mis favoritas? Alpard se encogió de hombros. Supongo que te he estado observando desde hace un tiempo. Harry sintió que su rostro se calentaba. Simplemente no te entendía. Era un chico tan bueno que trataba bien a todo el mundo, sin importar su origen étnico, y que se unió a Ridley y sus secuaces. Y aún así, sigue defendiendo a los nacidos de mugles, enseñando defensa personal mugle a los sangre pura e intentando luchar en una guerra mugle. El rostro de Harry palideció al oír mencionar la guerra. Había esperado que estuvieran haciendo un mejor trabajo ocultando ese secreto. ¿Qué pasa con Ridley y su banda? ¿Están regalando cachorros? ¿Son simpáticos? ¿Me lo preguntas a mí o a ti mismo, amigo? Abraxas es muy simpático, un poco mimado, pero se preocupa mucho por las criaturas. Rat solo quiere proteger a su hermano, y Tom, creo que Tom simplemente no quiere volver a sentirse impotente y por eso me preocupa. Esa gente ambiciosa hará lo que sea para mantenerse en el poder. Ten cuidado de no interponerte en su camino, por eso estoy ahí, ¿no? Para asegurarme de que siga el camino correcto y para proteger a los demás. ¿Por qué siempre me enamoro de los que tienen complejo de héroe? Se lamentó Alpard contra su codo. Harry sintió que le ardían las orejas. ¿Qué quieres decir con enamorarse? Y además son siempre tan densos. Alpard apoyó las manos a ambos lados de la cabeza de Harry y lo atrajo hacia sí para darle un beso rápido. Harry se quedó sentado, sonrojado y parpadeando. ¿Lo entiendes ahora? Harry sonrió con picardía antes de inclinarse y capturar los labios de Alpard.